Llegamos a las propiedades periódicas, que son aquellas propiedades que tienen los elementos que están variando según ese número atómico Z. Y empezamos con el radioatómico. La definición de radioatómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes. Imagínense dos pelotas que representan a dos átomos que están una al lado de la otra y que vamos a llamar radio a la mitad de la distancia que une los centros de esas pelotas. Bien, el radio. La característica o la variación que tiene esta propiedad es que crece en el grupo, es decir, el radio aumenta a medida que aumentamos el número atómico en el grupo, es decir, hacia abajo, y disminuye en el período. A medida que aumenta el número atómico en el período, disminuye el radio, se hace más pequeño el átomo. La otra propiedad es energía de ionización y coherentemente con el radio va a ser más fácil de ionizar, es decir, va a ser menor la energía que necesito para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Como podemos ver, a medida que bajamos en el grupo, es decir, el número atómico crece en el grupo, la energía de ionización disminuye. Al ser más grande el átomo, es más fácil de arrancarle el electrón. Y aumenta la energía de ionización, es decir, es más difícil arrancarle el electrón al átomo a medida que nos desplazamos en el período, con el Z creciente. En esta tabla se muestran los valores de energía de ionización para que ustedes visualicen el crecimiento de dicha propiedad en el período y la disminución en el grupo. Otra propiedad es la de carácter metálico, que se comporten como metales. Como pueden ver, en verde están los elementos que se comportan como metales y es la mayoría de los elementos de la tabla. Los que no tienen características metálicas son los que están de color amarillo y los que están en color azul son los que se llaman metaloides o semimetales. Este carácter metálico, este comportamiento metálico, aumenta con el grupo y disminuye con el período. Por eso los metales más representativos los vamos a encontrar en esta zona y los no metales en esta zona. También lo pueden visualizar con la variación del radio atómico. A medida que crece el radio atómico, las características metálicas crecen y a medida que disminuye el radio atómico, las características metálicas disminuyen. Bueno, esos elementos, según su carácter metálico, se clasifican en metales, no metales y metaloides, como ya dije en la filmina anterior. El hidrógeno no tiene un lugar adecuado en la tabla. Después tenemos los metales, cuyas características metales serían ser brillante cuando se pulen, reaccionan con los no metales para formar distintos compuestos. En la naturaleza se los encuentra combinados con oxígeno. Los metales del grupo 1A, que sería la primera columna o el primer grupo, son los más reactivos y en general su fórmula química se escribe como si la sustancia fuera, fuera monoatómico. Bien. En el caso de los no metales, en la naturaleza se los encuentra como sólidos en forma elemental, quiere decir que no están combinados. En los minerales también se combinan con metales y con otros no metales. El flúor es el no metal más reactivo, es el que tiene más características no metálicas. Y 7 existen como moléculas diatómicas que ustedes deberían recordar para cuando escribamos las fórmulas químicas de estas sustancias. Es decir, que el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo como sustancia, que va a ser una sustancia simple, se las escribe diatómicas. Estas son moléculas, son sustancias moleculares. Otros casos particulares son el carbono, que se lo escribe como monoatómico, el fósforo, como si fueran 4 elementos fósforo, el azufre monoatómico, pero también con un subíndice 8 se lo puede escribir.
como sustancia. Estoy viendo las fórmulas químicas que se utilizarán cuando los utilicemos o los veamos como sustancias participantes, por ejemplo, de una reacción química. Y los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Se los llama semiconductores eléctricos porque los metales conducen muy bien la corriente eléctrica y el calor, mientras que los semiconductores conducen la corriente según las condiciones en las que estén sometidos. Acá también en la tabla, para reforzar, en el caso de los metales, propiedades o características de las sustancias metálicas, como son estado físico, temperatura, ambiente en general sólido, excepto el mercurio, que es líquido, conducen la corriente eléctrica y el calor, son brillantes, son maleables, es decir, forman láminas, son dúctiles, pueden formar cables y son duros y blandos. Mientras que en los no metales tenemos en los tres estados de agregación en la naturaleza, sólidos, líquidos y gases, cuando los tenemos no combinados. Son malos conductores del calor y la electricidad, no son brillantes, no son maleables, no son dúctiles, no son duros excepto el diamante en su mayoría. Estas son propiedades generales, hay casos particulares. Otra propiedad periódica, pero ya no del elemento aislado, sino de un elemento que está participando de una unión química. Es la electronegatividad y se la define como la capacidad relativa que tiene un átomo para atraer los electrones de una unión química. Bueno, unión química lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la electronegatividad disminuye en el grupo y aumenta en el periodo. Es decir, disminuye con el aumento del radio y aumenta con la disminución del radio en el periodo. Bueno, en esta filmina se muestran los datos experimentales obtenidos de las electronegatividades de los distintos elementos. Se puede observar que la mayor electronegatividad la tiene el flúor, la menor electronegatividad la tiene el francio, que disminuye, fíjense, con el grupo y que aumenta con el periodo. Para vincular estos temas con medio ambiente, voy a hablar de acá en adelante de la contaminación por metales. Hay metales que son tóxicos y que también se los llama metales pesados porque son de alta densidad. También se los llama metales trazas porque en pequeñas proporciones o microcontaminantes porque en pequeñas proporciones o en bajas concentraciones causan grandes efectos a la salud. Las concentraciones de las que estoy hablando son 1 parte por millón aproximadamente, por ejemplo en el agua. Se los puede encontrar en disolución acuosa, también formando partículas que se hallan en suspensión. En este caso es más sencillo porque pueden acabar sedimentando y acumulándose en los lechos, o también puede pasar a redisolverse por cambio en las condiciones del agua, o para el caso de que haya una transformación biológica, es decir, una transformación en la que intervengan los seres vivos. Pero bueno, básicamente los encontramos en dos formas, en el agua, en los cuerpos de agua, y por ahí acá se menciona cuáles podrían ser los posibles caminos que van a seguir a partir de esa situación. Cuando hablamos de fuentes y transporte hablamos de cuál es el origen de que esos metales estén en el medio ambiente, y cuando hablamos de transporte es cómo se van a movilizar en el medio ambiente dichos elementos o dichas sustancias. Ahora lo estamos hablando en el caso de los metales, pero estas palabras las vamos a seguir utilizando, o este vocabulario lo vamos a seguir utilizando para otras sustancias. Las fuentes o el origen suelen ser antropogénicas, es decir, producidas por el hombre, principalmente en actividades de minería, fundición y refinado. También por desechos domésticos e industriales. La otra gran fuente es la combustión de combustibles fósiles que pueden en general también aportar al aire esos metales y que tarde o temprano terminan depositándose en la superficie e ingresan en el ser vivo a través de las vías aéreas.
También se puede dar el caso de que sea por vertido en aguas residuales de ciertas industrias como son las siderometalúrgicas, de tratamiento de superficies, de curtidos. Son clásicas formas de incorporar al medio ambiente metales pesados. Las características que podemos mencionar de estos contaminantes metálicos son la persistencia, es decir, son sustancias que no cambian químicamente o no se degradan químicamente, perdón, más que cambiar, por lo que no es que en general dejan de ser menos dañinos para el medio ambiente. Esos metales van a seguir siendo metales aunque participen de reacciones químicas, su naturaleza no va a cambiar. Los compuestos que los contienen pueden alterarse y esa alteración puede implicar hasta una situación más tóxica de las especies que se forman nuevas que las que estaban inicialmente. Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de persistencia, quiere decir que los metales van a seguir siendo metales, aunque puedan llegar a formar parte de compuestos. Con respecto a las posibilidades de tratamiento y de la toxicidad, eso va a depender, ambas cosas, toxicidad y tratamiento, de la forma física en la que esté, por ejemplo, si están disueltos, si están dispersos coloidalmente o en suspensión, estos son temas que hemos visto, y también va a depender de la forma química, ¿está? Entonces, ambas situaciones, toxicidad, es decir, va a ser más tóxico o menos tóxico según esté en solución, dispersión coloidal o suspensión. Y lo mismo para las posibilidades de tratamiento. Se va a poder tratar más fácilmente o no según esta situación. Y con respecto a la forma química, según el estado de oxidación, si es un ion metálico o un ion complejo, va a también ser determinante en la posibilidad de tratamiento y la toxicidad. Va a ser más o menos tóxico según el estado de oxidación o si está acomplejado. La estabilidad de los metales, es decir, esta alta estabilidad, es decir, que no cambian cuando están incorporados al medio ambiente, hace que puedan ser transportados a distancias considerables, tanto en el aire como en el agua, y aparecer en lugares en donde no fueron emitidos. ¿Bien? Uno de los resultados más graves de su persistencia es la amplificación biológica. Esta amplificación biológica es cuando la concentración de los metales aumenta en las cadenas tróficas, convirtiéndose en un peligro para la salud al ser utilizado como alimento ese animal o ese ser vivo. ¿Está? Entonces, la amplificación biológica es cuando la concentración del metal o del contaminante aumenta con la cadena trófica. Vemos ahora un caso particular que es el mercurio, y que hablamos que el mercurio puede estar en el medio ambiente en tres formas debido a las aplicaciones que se le da al mercurio. Pues lo podemos encontrar en el medio ambiente como metal y proviene así de lámparas de bajo consumo o de termómetros. También puede estar formando parte de compuestos orgánicos y es el caso cuando el mercurio que ha sido eliminado o vertido en un cuerpo de agua a través de procesos biológicos forma lo que se llama el metilmercurio. Y también lo podemos encontrar en la naturaleza formando compuestos inorgánicos, y el origen de este mercurio es el que proviene de a lo mejor un desecho de pilas. ¿Qué pasa con el mercurio orgánico? El mercurio orgánico sufre este problema que es la amplificación biológica, y como muestro acá gráficamente, cómo va variando la concentración de mercurio según la cadena trófica. Fíjense que acá tenemos seres vivos más sencillos, y a medida que avanzamos en la cadena trófica tenemos concentraciones más elevadas de, por ejemplo, 50 partes por millón.
Estos seres vivos son en general los que consumimos los humanos para alimentarnos y pueden presentar problemas a la salud. Los efectos negativos en los humanos son varios, acá yo los nombro: daños al sistema nervioso, en las funciones del cerebro, daños en el ADN y cromosoma. Esto puede traer problemas de cáncer y problemas en la transmisión genética, es decir, problemas en la reproducción humana, digamos, en el ser vivo que se genera nuevo. Reacciones alérgicas. Por eso acá dice efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimiento y aborto. Esta forma orgánica es en general cómo llega al ser humano a través de alimentos. Seguimos ahora con la contaminación por plomo. Este es el otro metal que elegí para comentar o ampliar. Podemos decir que las fuentes de plomo en el medio ambiente pueden ser de forma natural, pero las mayores concentraciones provienen de la actividad humana, antropogénica. El plomo puede provenir de, por ejemplo, la producción de baterías de plomos para automóviles, puede provenir de la utilización de armas, de la incorporación de plomo a las naftas y a las pinturas, a los esmaltes para cerámica, y también puede provenir de un mal tratamiento de los residuos, por ejemplo, la combustión de residuos sólidos. Este plomo puede pasar o acumularse en el suelo y en los cuerpos de agua y producir desequilibrios ecológicos, como puede ser el caso del fitoplancton, el cual es envenenado por plomo y luego este microorganismo, este organismo pequeño en la cadena trófica, primero de la cadena trófica, es oxigenador de los cuerpos de agua y sirve de alimento a otros animales que están más avanzados en la cadena trófica. Entonces ahí se produce el desequilibrio ecológico. Bueno, acá gráficamente la aplicación de plomo a las naftas, a las baterías, a las pinturas, parece que está muy alejado por la prohibición que ha tenido la utilización de plomo, por lo menos en pinturas y en nafta, pero hay lugares en donde todavía se sigue fabricando. Después también, esto me pareció interesante, la utilización de plomo para la casa, que después este plomo pasa al suelo, del suelo al alimento vegetal que va a ser incorporado por otros animales herbívoros y luego pasar en la cadena trófica a carnívoros superiores y llegar, por ejemplo, al hombre.